Vamos a revisar en conjunto los trabajos prácticos que nos han ido presentando los diferentes alumnos en el transcurso de estas semanas. Aquí tenemos un trabajo práctico donde pedíamos la definición de género y especie, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la nomenclatura binominal que explicamos, que era la manera de, en la botánica, poder expresar, ¿no es cierto?, el nombre de una especie. Aquí quiero hacer alguna observación que tiene que ver con que el nombre de los géneros, digamos, no está distinguido con mayúscula, Desde los géneros hacia arriba, o sea, desde género, familia, división, clase, reino, todas las palabras que definen esos conceptos tienen que estar escritas con mayúscula. Aquí, familia Rutaceae, Rutáceas en castellano, debería estar escrita con mayúscula, la R. Citrus sinensis, que es el nombre científico del naranjo, correcto. Vemos abajo citrus, limón. La palabra citrus, siempre, género, debe estar escrita con mayúscula. Aquí seguimos en la siguiente hablando de la familia Asteráceas. Está correcto. Esto está perfecto en cuanto a la manera en que sea redactado. La familia Asteráceas, o también llamadas compuestas, Belis perennis, nombre científico Elianthus annus. Ahí cometemos el error de no colocar en mayúscula Elianthus, que es el género. Aquí está la descripción, está también perfecto. Aquí abundan un poquito más el alumno o el compañero de curso, no lo vamos a llamar alumno en cuanto a las características de la familia, y continuamos con ello. Aquí tenemos la respuesta al trabajo número 10 de parquización con un diseño. Partimos del croquis inicial, el espacio que actualmente existe, que digamos se lo considera un espacio sin ninguna intervención. Más adelante se determinan se da más información sobre el propio espacio, sobre las especies a utilizar. Y aquí tenemos otro trabajo que también está relacionado con otro lugar, donde con alguna imperfección en la designación de los nombres científicos, estos nombres, si ustedes se dirigen a un vivero, va a ser muy difícil poder compartir la información de lo que realmente necesitan. Hay que profundizar en el tema nombres científicos, ¿no es cierto? Está muy bien que se haya determinado la escala claramente. Y aquí el alumno describe las diferentes especies a utilizar. Otro espacio, escuela agrotécnica, cómo parquizar la zona del mástil, es el planteo del alumno. Y aquí vamos viendo en el diseño que utiliza cola de zorro, caléndulas y agapanto, y a la derecha nos muestra, digamos, cuáles son esas especies. Aquí tenemos otro proyecto para parquizar un área muy extensa, y se propone tanto la parte floral como la de cortinas rompevientos, lo cual es excelente, y también algunos arbustos como las que vemos acá, las hortensias. Yo no sé la orientación del lugar, pero siempre por una cuestión de que las hortensias no resisten las altas temperaturas, se deben orientar al sector sur, o por lo menos al sector este de las construcciones. Eso sería un tema a revisar, ¿no? Acá se propone la mejora de este espacio con el uso de agapantos. Se describe perfectamente y se hace a escala el cantero y la ubicación de las especies.
aquí tenemos otro planteo de otro espacio también, más allá de alguna imperfección, como vuelvo a insistir en la nomenclatura, ¿no? Está clara la intención, ¿sí? Este es un lugar que, digamos, es un verdadero desafío, porque está muy expuesto. Yo lo que verificaría en este caso es la situación de Philodendron y de Trachelospermum y de Retama con respecto a las bajas temperaturas y a los vientos. Aquí tenemos otro espacio seleccionado para valorizarlo, incluso planteando una alternativa de vereda. Muy interesante la propuesta de embellecer este lugar. Yo lo que les quiero hacer notar a los alumnos de la Escuela Agrotécnica es que entiendo aquí la intención en el uso de hiedra, ¿no es cierto?, jacarandá y bignonias y caléndulas, pero les quiero advertir que los eucaliptus son una especie que segrega una sustancia que se llama alelopática y que dificulta muchísimo el crecimiento de otras plantas debajo de ellos. Por eso los montes de eucaliptus se ven puros, con solamente algunas herbáceas que son las que soportan o que resisten, digamos, esa sustancia que segregan. Aquí hay que considerar muy bien, en el caso de hacer una intervención, el cambio de suelo. Retirar el suelo que existe y reponer con suelo de otra calidad proveniente de otro lugar, porque si no, no creo que pueda prosperar la iniciativa. Este es un bosquejo de partiquización del cantero que está frente a las aulas cuando uno llega a la escuela del cantón, donde hay un timbó, y aquí nos proponen el agregado. Vamos a ver el siguiente cuadro, de rosas, que eligen rosas amarillas y eligen petunias blancas. Es interesante la propuesta. La parquización de la parte trasera de la residencia de varones, se ve que ha habido múltiples propuestas. Aquí nos hablan de un aliso. El aliso amarillo es un aliso poco común, y aquí el Buxus sempervirens, que mencionan, este es uno en particular que se llama microfila. Buxus sempervirens hay muchas clases, ¿no? Así que hay que, precisar, ver si este aliso amarillo comercialmente es obtenible, pero bueno, es interesante. Aquí nos plantea la disposición, es decir, el Buxus como base y la corona, ¿no es cierto?, utilizando los alisos, ¿no? Este proyecto está llevado a una escala y, digamos, con algunos diseños interesantes que provienen de alguna información más detallada, ¿no es cierto?, que da idea de los espacios y los metros de longitud y ancho del lugar, y se propone la ubicación de liquidámbar, dietes y westringia, plantas muy interesantes, muy resistentes. Liquidámbar porque cambia de color en invierno, y los demás son plantas que soportan muy bien la exposición a temperaturas. Este es un lugar que es un espacio pequeño en cuanto al ancho, y se piensa en una combinación entre aromáticas y plantas incluso comestibles. Por ahí habría que reanalizar, digamos, la posibilidad de el desarrollo de algunas plantas allí, ¿no es cierto? Sobre todo de la palta. Aquí nos va mostrando el planteo y el avance en cuanto a la solución de los problemas que presenta el sustrato. Aquí nos habla justamente del tema de la planta de palta. Yo sigo insistiendo en que la ubicación va a ser crítica con respecto al ancho, ¿no es cierto?, y a la disponibilidad de
de este lugar, ¿no? Otra propuesta un poco, digamos, esquemática, donde vemos la existencia de una especie de pasillo, ¿sí?, que está bordeado por caléndulas y donde se llega a un espacio central importante, circular. Falta información para poder interpretar bien este croquis, o sea, nos falta información de referencia. Aquí, cuando hablábamos del trabajo práctico número 11, cuando nos hablábamos de tipos de árboles, muy bien, se ha tomado una lista, digamos, de un vivero, donde tenemos datos de altura y tenemos datos de tamaño del envase. Por ahí nos faltaría, para visualizar un poquito más la característica de la planta, lo que tiene que ver con la circunferencia, ¿no es cierto?, de tronco. Aquí tenemos un ejemplo similar. Seguimos ahora con Vivero El Trébol de Esperanza, donde están mencionados los precios y la forma del envase. No tenemos mayor información que esta. Hay una gran diferencia entre comprar y ver y comprar, digamos, cuando uno realiza una licitación o una compra o una comparación de precios en diferentes viveros, ¿no es cierto? En ese caso, insisto, se deben mencionar las características de la planta. Si están envasadas, como dice aquí maceta, está muy bien, es un dato. Sería bueno saber por lo menos el litraje de esas macetas, saber la altura de la planta y conocer también el diámetro del tronco, ¿no es cierto? Y si tienen o no tienen copa. Eso es importantísimo y determina fundamentalmente, ¿no es cierto?, el precio del ejemplar. Si no tenemos esos datos, no podemos comparar. Bueno, hasta aquí con el análisis de los trabajos prácticos que hemos recibido hasta el día de hoy. Hoy es 15 de agosto del 2024. Espero que estas correcciones o comentarios les hayan sido de utilidad. Para aportar un poco más de información sobre lo que vimos en la clase pasada respecto de la seguridad y las técnicas de poda, yo quería que compartiésemos brevemente algunos contenidos. En primer lugar, ustedes van a ver ahora en la segunda diapositiva una imagen que tiene que ver con esto de la ruptura de la dominancia apical, ¿no es cierto? La dominancia apical es una estrategia de las plantas para tener un único punto de crecimiento superior. Cuando uno poda un árbol, elimina el equilibrio hormonal que permite ese crecimiento hacia arriba y genera una múltiple brotación, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven ahora en la imagen son plantas que habían sido decapitadas y que es evidente que tienen enorme cantidad de brotes, pero como son plantas que están en restauración, ya hemos eliminado por cada uno de esos puntos de crecimiento 5 o 6 puntos de crecimiento más. Esa es la razón por la cual se prohíben los descopes y se pide que las plantas no se podan de esa manera, porque lo que es un problema por interferencia con algún cableado se multiplica por 5, por 6 o por 7 cuando se hace una poda indebida. El otro tema importante en la poda es considerar, después lo vamos a ver al final y vamos a repasar esto, que los puntos de crecimiento de las ramas están en ese tejido que llamamos meristemático, tejido de crecimiento muy potente, que está ubicado en el ángulo de las ramas, que se llama arruga de la corteza. Cuando podamos demasiado lejos, lo que dejamos es un cuello que luego se seca y que complica la cicatrización. Cuando podamos sobre la arruga de la corteza o la arruga de la rama, generamos otra vez problemas de crecimientos múltiples. Pero hay una forma de corte correcto, que es la que ustedes ven aquí. Primero se hace un corte en A, donde en AB, ¿no es cierto?, desde abajo primero, desde arriba después, como nos explicaban en el video de la clase anterior, para que no haya peso sobre la rama. Y luego un corte perfecto de la rama a muy pocos centímetros de la arruga, de la corteza,
permitiendo que ese corte cicatrice correctamente. Aquí lo estamos viendo, nuevamente, cuando realizamos cortes que son demasiado alejados de la arruga de la rama o la corteza, o cuando agreden a esa arruga, ¿no? Para mantener la forma natural de una planta hay que trabajar con lo que se denominan tirasabias. Aquí tienen ustedes un ejemplo de varios casos donde se despunta sin permitir el crecimiento de la rama lateral, porque ese despunte raso hace que esa rama se muera. Cuando se deja demasiada madera por encima del tirasabias, cuando se lo agrede, en el caso del ejemplo C, haciendo que se agreda la arruga de la rama, o el corte correcto, que es el que ustedes están viendo en el ejemplo D, que permite limitar la altura de una planta y dejar un tirasabias, una rama de crecimiento, un punto de crecimiento que permita que se mantenga la dominancia apical y por lo tanto la forma del ejemplar, ¿no es cierto? Aquí volvemos en un detalle mayor, ¿no es cierto?, en lo que llamamos un corte correcto, sin lastimar la arruga de la rama, el punto meristemático, y un primer corte de prevención, ¿no es cierto?, para que no haya carga sobre el punto de trabajo. Lo importante de todo esto que también tienen que saber es que las podas deben ser espaciadas, las podas deben ser cuidadosas y de ninguna manera hay que realizar una poda que sea superior al 30% de la copa de un árbol, debido a que estaríamos eliminando puntos de crecimiento en demasía. Esas son esas podas que ustedes ven de árboles que quedan prácticamente sin ramas y que logran brotar desde puntos de crecimiento que se llaman yemas de reserva. Pero si esa poda se reitera durante muchas veces, en muchas oportunidades, la planta termina muriendo. Lo verán en sauces, ¿no es cierto?, que se han quedado sin vigor para volver a crecer, que son normalmente las plantas que son más agredidas. Bueno, esto era simplemente un aporte a abundar un poquito más en lo que vimos la clase anterior sobre prácticas adecuadas de poda.